Bueno, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, lunes 9 de junio. Bueno, darles la bienvenida. Ya había hecho prueba de sonido. Iniciamos nuestra semana con la sesión número 5 de este curso de Fundamentación al Emprendimiento. Darles la bienvenida. Yo ya había hecho prueba de sonido para que aprovecháramos el tiempo, agilizáramos un poquito. Ya tenemos el video con el que quiero que empecemos nuestra sesión del día de hoy. Ya hemos hablado de varios temas importantes, justamente proyecto de vida, cuál es el perfil, características que debe tener un emprendedor. Hoy vamos a recordar un poquito y les voy a mencionar otras también que se manejan o que es importante que trabajemos, al igual que ya vamos a empezar a hablar de esos requisitos para poder emprender, para poder montar negocio, que es lo que necesitamos. Así que darles la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Y bueno, nada, para que aprovechemos el tiempo y el espacio, arranquemos de una vez. Así que los invito a que veamos el siguiente video que va ligado a algo muy importante que hemos venido hablando en las sesiones de la semana pasada. Entonces, vamos a verlo. Me confirman, por favor, con manito arriba cuando arranque el video para saber si escuchan y ven bien. Un segundo, por favor. A mí me gusta explicar siempre que las personas somos como bombillas, porque todos transmitimos. Hay veces que conoces a alguien y al cabo de 2-3 segundos de haber reconocido piensas, wow, ole, ole y ole. Y hay veces que conoces a alguien y al cabo de esos mismos 2-3 segundos piensas, ole. No sé, llámale feeling, llámale química, pero el hecho es que los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás y en ese sentido somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todos transmitimos, pero no todos transmitimos lo mismo. Y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar, que es el V igual a C más H por A. Es decir, ¿cuánto vales tú como persona? ¿Cuál es tu valor? Y aquí dirán, no, yo valgo un imperio, sin ninguna duda. Pero el imperio se concreta en estas 3 letras. En la C, que son los conocimientos, para toda la vida hay que tener conocimientos. La H, que es la habilidad, que uno desarrolla con el tiempo, con la experiencia. Y la A, que es la actitud o la manera de ser. Pero lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero, entre el grande y el mediocre, no está en la C y la H, está en la A. Es decir, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado, nadie te aprecia por tu nivel de inglés, ni por los años de experiencia que tienes, ni por tu cargo en la tarjeta. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda, pues tienen una forma de ser de mierda. Pero la expresión, pero bueno, es la riqueza del castellano, hay palabras muy descriptivas, todos conocemos personas así. Y no lo son por sus conocimientos, no lo son por su habilidad o experiencia, lo son por su manera de ser. Si nos ponemos a pensar en los jefes que hemos tenido, no los valoramos por sus títulos, los valoramos sobre todo por su manera de ser. Y en el plano profesional, en el plano personal, nos pasa exactamente lo mismo. Nuestros hijos nos valoran por nuestra manera de ser, y nuestros amigos, y nuestra pareja. Al final la vida lo que cuenta es la manera de ser. El problema que tenemos es que muchas veces la vida es complicada, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, el entorno no siempre es fácil y eso hace que nos vayamos desanimando. Hay mucha gente que vive con esa sensación de que no sé cómo se escribe, pero que es un virus que nos contagia a todos. Que no sé, cuando alguien vas a algún sitio y te encuentras y te preguntan, hombre, ¿dónde vas? Pues a una reunión que tengo ahora. Y hay mucha gente que va así. Muchas personas que han perdido la alegría, que han perdido la ilusión, que han perdido el ánimo, que han perdido el entusiasmo. Y este es el ámbito de estudio de la psicología positiva. Es decir, ¿qué podemos hacer para mantener el ánimo cuando la vida no siempre va como queremos? Y tendríamos que hacerlo por 3 motivos. Primero, porque no es lo normal. Es decir, el estado natural de una persona normal es ir chutado. O sea, el estado natural es estar contento, es ser alegre, es ser feliz. Que no sea lo habitual, que no lo es, no quiere decir que no sea lo normal. Lo que pasa es que en un entorno complicado uno tiene 2 opciones. La primera es la de resignarte, conformarte, tirar la toalla, dejarte llevar. No porque no sea mala persona, sino simplemente porque muchas veces el entorno, las circunstancias nos superan y uno se ve arrastrado por un entorno lamentable. Pero hay otra alternativa, que es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría. Que se puede hacer y que vale mucho la pena. Pero la palabra no es que se pueda hacer, la palabra es que merecemos. Todos merecemos vivir alegres. Todos sabemos por experiencia que la vida es fantástica cuando uno va alegre. Y es fantástica pues como profesional, como pareja, como padre, como amigo.
Y entonces el primer motivo por el cual uno tiene que reaccionar es porque no es lo normal. El segundo es porque uno no se lo merece. Uno no se lo merece, sobre todo a nivel personal, porque es verdad que dedicamos mucho tiempo trabajando, pero nuestro proyecto con mayúsculas en esta vida es nuestra familia. Y uno necesita dar su mejor versión a su pareja, a sus amigos, a sus hijos. Porque, repito, la vida es genial cuando uno va alegre. Y la tercera, porque tu estado de ánimo lo puedes trabajar. O sea, tu estado de ánimo no es un elemento aleatorio en función del entorno, de las circunstancias, de tu jefe, de la empresa. No, el estado de ánimo se trabaja, es nuestra responsabilidad. Y la psicología positiva lo que propone son herramientas para poder trabajar el ánimo cuando las cosas no ayudan. Porque se puede trabajar sin ninguna duda, uno puede centrarse en lo que es importante. O sea, hay una frase que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Pero vamos tan rápido que muchas veces olvidamos lo que es esencial. Hay otra manera que es la de relativizar los problemas. Es verdad que la vida tiene dramas, porque todos tenemos dramas. Pero dramas son cosas muy concretas. Y cuando uno tiene dramas tiene derecho a perder la alegría, solo faltaría. Pero los que no tenemos dramas, tenemos una cosa que se llama circunstancias a resolver, que es muy diferente. Y uno no puede perder la alegría por cosas que son menores. Una tercera idea sería el aprender a ser agradecido, aprender a valorar lo que uno tiene. Porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y no es demagogia, es una verdad como un piano. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces pararse a reflexionar sobre las cosas que funcionan bien, pues también ayuda a mantener el ánimo. Otra es la de desarrollar la amabilidad. En fin, la psicología positiva te propone muchas ideas y muchas herramientas prácticas, aplicables, útiles, ninguna demagógica, porque no estamos para hablar de demagogia ni para ir por la vida como ilusos, sino estamos para intentar luchar para ser lo mejor que podamos llegar a ser y eso depende de nuestra actitud, de nuestra manera de ser, porque nos va la vida en ello. Bueno, ¿cómo les pareció el video? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les llamó la atención de este señor que se llama Víctor Coopers, que nos habla sobre la actitud? ¿Recuerdan la fórmula? ¿Qué fórmula nos dio? ¿Qué multiplica? Él decía algo que algo multiplica. Cualidades más habilidades igual a actitud. Como multiplicada Por. por actitudes. Ajá, así es, Paola. Entonces, miren, las habilidades, las capacidades, el conocimiento, claro que suman, pero realmente lo que siempre va a multiplicar va a ser la actitud que tenemos frente a todo lo que nos pasa o todo lo que nos sucede. Entonces es súper importante recordar que de nosotros depende qué actitud tenemos ante muchas situaciones que se nos vayan a presentar. Este es el video con que quiero que iniciemos la sesión del día de hoy, justamente para recordar que es muy importante trabajar en nosotros, en esas habilidades, en esa actitud que se requiere, pues no solamente para ser un emprendedor exitoso, sino también para ser una persona que crezca, que tenga aspiraciones, que pueda pues obviamente alcanzar esas metas y esos sueños que tienen planteados, etcétera. Entonces, pues espero les haya gustado y que recuerden esto, muy importante. Yo les recomiendo a este señor es muy bueno, es conferencista y realmente es cierto, la actitud personal es la clave o es determinante para que podamos alcanzar el éxito, poder también liderar, alcanzar las metas y también todos esos objetivos que nos trazamos o que queremos lograr o alcanzar. Así que, bueno, con esto vamos a recordar un poquito lo que hablábamos la semana pasada, el viernes, de las habilidades. Entonces quiero mostrarles hoy, pues justamente que hablemos nuevamente del perfil de un emprendedor exitoso. Yo voy a hablarles como de esos superpoderes o esos 10 superpoderes que todo emprendedor debería tener justamente para ser o tener esas cualidades que son claves que poseen los empresarios exitosos y que muchos de ellos comparten y yo creo que nos hemos dado cuenta desde la semana pasada con todos esos ejemplos que hemos visto de emprendedores. Así que bueno, arranquemos con ese primer superpoder. Ese primer superpoder va ligado a algo muy importante y es al tema de la visión. La visión es como hacia dónde queremos ir o hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr, pero adicional también preguntarnos cómo lo vamos a lograr. Entonces aquí es muy importante que yo desarrolle
ese atributo o esa habilidad de visión, porque es importante, hay que desarrollar esta habilidad para poder tener esa sensación, como se los pongo ahí en la presentación, palpable de lo que puede ser el futuro de nuestro negocio, de lo que queremos alcanzar y cómo sería, ¿no? Entonces es fundamental que nos orientemos siempre en tener esa visión. Viene otro atributo que es el tema de la tenacidad. Los empresarios exitosos está demostrado que no se rinden ante los obstáculos que se les pueden presentar. En vez de eso, lo que ellos hacen es ver esos obstáculos como desafíos, como pruebas a superar, como situaciones que les van a dejar algún aprendizaje, que ese va a ser como el resultado de tener ese aprendizaje, y pues obviamente pues que están dispuestos a tomar medidas importantes, inteligentes, audaces para poder lograr sus objetivos y no se detienen pues obviamente ante nada y ante nadie. Son personas que son muy enfocadas en lo que quieren. Otro atributo pues va a ser el tema de la innovación. Los emprendedores exitosos son personas que trabajan mucho en su creatividad, son innovadores en todos los sentidos. ¿Y esto qué quiere decir? Que siempre buscan constantemente la manera de mejorar sus productos, todos esos productos que están vendiendo, todos esos servicios, así pues obviamente como la manera en que quieren llevar su negocio y poder crecer o aspirar a llegar a nuevos lugares. También pues están abiertos a poder experimentar con nuevas ideas y estrategias ante esa necesidad de logro y pues obviamente no se dejan llevar por el miedo o por la indecisión, no se detienen ante esas emociones que de pronto pueden obviamente sentir. Encontramos otro atributo que es el atributo que hablábamos la semana pasada y es el del liderazgo. Esta habilidad es súper importante que se desarrolle, como les decía, no solamente a nivel profesional o de emprendimiento, sino también a nivel personal. Casi siempre los emprendedores o los empresarios exitosos son líderes naturales que han aprendido desde pequeños, aprenden a motivar a su equipo, como lo hablábamos la semana pasada, para que se esfuercen, para que trabajen duro, para que trabajen para alcanzar esos logros que se ha planteado la empresa. Son personas que influyen de manera positiva pues justamente a su equipo, los influencian y también son las personas que se aprenden a comunicar muy bien, son muy buenos comunicadores y tienen el poder de inspirar y poder alcanzar pues todos esos sueños que tienen también su equipo. También tenemos otra característica de un emprendedor exitoso que se conecta mucho con lo que hablábamos la semana pasada y recuerden que es importantísimo el tema de la pasión y la dedicación. El amor y la pasión es clave en todo lo que hagamos. Siempre se ha dicho que son dos de las cualidades más importantes que debe tener un emprendedor exitoso porque sí o sí se necesita amor o pasión por lo que yo estoy haciendo. Y eso también se conecta mucho con justamente el proyecto de vida. Entonces, un empresario debe sentir pasión por su negocio, debe creer realmente en que es bueno, en ese potencial que tiene y pues obviamente sin ello pues no se va a rendir tan fácilmente y va a poder dedicar el tiempo suficiente a sacar adelante a su negocio, a su empresa y esto requiere pues obviamente como lo hablábamos en una de las sesiones, sacrificio, esfuerzo, superar más de 8 o 10 horas trabajando en el emprendimiento, que a veces pues los obstáculos se le van a presentar y los van a poder superar, entonces están dispuestos a trabajar fuerte, de manera constante y dedicarse a su empresa al 100%. También encontramos que obviamente debe ser un muy buen líder. Entonces recuerde que muchas personas, aunque son exitosas, se enfocan un poquito en estar solos y esto no puede ser así. Se necesita compartir con los demás, se necesita el apoyo de los colaboradores, como lo hablamos en alguna de las sesiones, creo que fue la pasada, hay que motivarlos, hay que acompañarlos.
Hay que identificar en qué son buenos, en qué tienen que mejorar o trabajar. Adicional, pues son personas que deben efectivamente ver los pequeños detalles, enfocarse muchísimo en el equipo, en ver en qué son buenos, pero también pues deben ser capaces de tomar decisiones, ¿no? Si llegado el momento de que de pronto haya alguna persona con la que se estén dando cuenta que no se puede quizás trabajar, que es una persona que no ha mejorado, pues obviamente que también aprender a tomar decisiones y tener un buen equipo. También otra característica que es súper importante, que también lo hablábamos en una de las sesiones, era el tema del riesgo. Hay que dejar el miedo y son personas que asumen los riesgos. Son personas que no se quedan pensando y mirando qué está pasando, que si los demás lo hacen yo lo hago, sino por el contrario, tienen claro cuáles son sus metas, son sus objetivos y ese es su propósito, poderlos cumplir. Entonces no les da miedo y si les da miedo, no importa, dan ese paso de fe y se arriesgan y saltan para poder alcanzar pues esa meta que querían o se trazaron. Y como les decía yo, pues siempre va a haber dos caminos, ¿no? Va a haber un 50% de probabilidad que nos vaya bien y otro 50% que nos vaya mal. Entonces hay que tomar riesgos y pues si nos fue bien, excelente, pero si nos fue mal, pues que sea una manera de poder salir adelante, aprender de los errores y no volverlos pues a cometer. Entonces miren que sí es muy importante el tema de arriesgarse y no dejarnos llevar por el miedo. También el tema de la creatividad. Hay un rasgo muy importante entre los emprendedores exitosos y es que son personas que trabajan mucho en la creatividad y en la innovación, están trabajando en mejorar su negocio, en ser diferentes a la competencia, no tienen miedo a diferenciarse, entonces siempre están buscando una forma innovadora o diferente de resaltar en medio de tanta empresa, como lo hablábamos con el modelo Canvas. Recuerden que hay que analizar la empresa, pero también sobre todo orientarnos, y esto es clave, y es saber hacia dónde vamos, pero también cuál es nuestra propuesta de valor. Recuerden que eso lo hablamos en algún momento, y es que es necesario identificar en qué soy bueno o en qué puedo hacer las cosas diferentes para resaltar en medio de tanta competencia, porque recuerden que siempre va a haber competencias. ¿De qué depende? Pues cómo me resalto yo, por qué mis clientes me tienen que escoger a mí, comprarme a mí y no a la competencia. Entonces ahí es donde viene esa propuesta de valor y cómo pues obviamente resalto en medio de un mercado tan llamativo y pues lleno de empresas haciendo lo mismo que yo puedo hacer. Entonces es importante, hay que ser creativo, hay que ser capaz de resolver cualquier desafío que se presente. Y también algo adicional a lo que hablábamos el día viernes es que hay que aprender a ser firmes en los propósitos. Entonces los emprendedores que son exitosos, que logran alcanzar el éxito, obviamente no se dan por vencidos tan fácilmente. Entonces aquí es donde ven justamente esa posibilidad de avanzar, de que a pesar de que se les presenten problemas, situaciones complejas, pues ven esos momentos complejos como una oportunidad para crecer y aprender y siempre van de manera firme en pro de alcanzar esas metas, esos objetivos y tienen la voluntad pues también de ser perseverantes y alcanzarlos a pesar de que se presenten pues algunas situaciones. Dice Maximiliano, ser positivo. Así es, Maximiliano, que era lo que hablábamos el día viernes de otras habilidades que es importante desarrollar, ¿no? Entonces miren cómo van de la manito y cómo es tan importante desarrollarlas en nosotros. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Súper importante que usted se analice, que haga una evaluación suya, que haga como una balanza, ¿no? Y la ponga y diga, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que poseo? ¿Cuáles tengo desarrolladas? Y también cuáles tengo que mejorar. Esto es súper importante, no somos perfectos, somos humanos y obviamente cometemos errores, por eso es tan importante orientarnos y enfocarnos en qué tenemos y en las que nos falte por mejorar, pues trabajar para mejorarlas justamente. Bueno, y nos vamos a empezar ahora a hablar de los requisitos para ser emprendedor. ¿Ustedes qué piensan que se necesita para emprender? ¿Qué creen? Requisitos para ser una persona emprendedora. Ustedes ya habían hecho algunas consultas.
A ver, los escucho. ¿Cuáles serían los requisitos? Ángel, vamos contigo que estás levantando manitos. Claro que sí, profe. Pues diría que además de todas las cualidades que ya dijimos, de pronto tenga un conocimiento en el emprendimiento que va a montar, pues no podemos hacer zapatos si no sabemos, vender zapatos si no sabemos hacerlos. Eh, pues obviamente las cualidades son esenciales, no sé, que no se dé por vencido tan fácil, que tenga una visión clara. No sé si los compañeros tengan algo más para Para dar. decir. Gracias, Ángel, por tu aporte. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son esos requisitos para emprender? ¿Qué más creen? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Adicional a lo que decía Ángel. Yo pienso que las habilidades y aparte de eso, pues una muy buena planificación, ¿no? De lo que se vaya a hacer. Porque aparte de que es un riesgo en el que estaríamos, o en el que se estaría uno sometiendo, a pesar de que es un riesgo, uno tiene que tener muy claro con lo que va a contar, ¿no? Con lo que uno va a hacer, los recursos, de pronto la materia prima que uno vaya a usar, que sea de fácil acceso, los colaboradores que se vayan a tener, toda esa serie de planificación que hace parte de ese proyecto que se iría a hacer, eh, como que estudiarlo antes de iniciar. Muy bien, Paola, muchas gracias por tu aporte. Angie, vamos contigo que levantaste manitos. Buenas tardes. Perseverancia, que persevera alcanza. Son muchos puntos que uno tiene que tener en cuenta porque aún debe tener uno como muy presente de que te puedes caer y cómo levantarte, dado el caso. Yo creo que es todo de mente fría para cualquier situación que se presente. Ujú. Bueno, muy bien, Angie, muchas gracias por tu aporte. Jorge, vamos contigo y ya me voy con los chats. Profe, hay que tener una pasión, una visión, una creatividad, una capacidad de adaptación y sobre todo de liderazgo. Ujú. Ok, Derly, muchas gracias por tu aporte. Muy bien. Acá en el chat dice Maximiliano, ser innovador, tener claridad en las ideas, resiliente y perseverante. Paola, un plan y un conocimiento sobre el proyecto a realizar, que es muy importante. Y José Edison dice tener visión estratégica, capacidad de liderar. Pues así es, muy bien. Hay que tener un montón de requisitos para poder emprender, ¿no? Entonces, pues aquí también vamos a hablar de otros que son importantes, que necesitamos para poder emprender. Ya hablamos de habilidades, capacidades, las que ustedes mencionaron también son súper importantes, unas ya las habíamos hablado, otras no. Entonces, sí es claro y es importante que para ser emprendedor, pues digamos que debemos tener varias cositas para desarrollar o tener desarrolladas para poder emprender. Entonces, el proceso de emprender, pues también requiere una gran madurez por parte de la persona que quiere emprender, porque ustedes saben que no es fácil montar empresa, no es fácil, pero tampoco es imposible ni tan difícil. Es que usted también tenga claro hacia dónde va, por eso es tan importante el proyecto de vida que hablábamos la semana pasada. Y aquí viene primer requisito, hay que tener tiempo. El tiempo es el recurso más valioso de todas las personas y de los emprendedores pues también. Entonces aquí es importante preguntarnos siempre qué necesito para llevar el negocio. Debo saber cuántas horas de trabajo tengo que trabajar, como lo hablábamos al inicio del curso. Aquí no es que yo trabaje 4 horas y me vuelva millonario en una semana. Aquí es necesario sacrificar, trabajar más de la cuenta. Iniciando un negocio no es tan fácil, hay que dedicar muchísimo tiempo, hay que invertirlo. Entonces, pues obviamente el tiempo va a ser a veces muy limitado y era lo que veíamos con el ejemplo de Steve Jobs, con el de Jack Ma, con Mia también, ¿no? Entonces, si yo quiero emprender, necesito dedicarle tiempo, necesito conocer mi negocio, necesito planificar las tareas, qué es lo que voy a hacer, cómo lo vamos a distribuir. Si necesito plata, pues cuánta plata necesito para poder, pues obviamente que mi negocio funcione y bueno. Y también tener claro que así como yo tengo que distribuir mi tiempo en el trabajo, que es mi vida profesional, pues también hay que tener claro
que tengo que aprender a equilibrarlo para que no se me coma mi vida personal. Al principio en un negocio es muy importante esto porque a veces nos dejamos llevar, nos enfocamos mucho en la empresa y dejamos de lado esa vida personal que también es tan importante. Otro requisito para emprender es que necesitamos tener el recurso económico. Uno de los grandes obstáculos de los emprendedores definitivamente es el dinero. El dinero es imprescindible, obviamente, y lo hablábamos, se requiere, pero no podemos girar en torno a únicamente tener ganancias y a ganar dinero. Recuerden que esto lo hablábamos. Es para que el recurso económico es para que mi negocio funcione, conseguir esa financiación que es tan importante o clave para poder arrancar la empresa o el negocio, para ponerla en funcionamiento. Entonces los recursos económicos pues no solo son necesarios para la empresa, sino también porque sabemos que un emprendedor pues depende de su negocio y ese es el ingreso que va a tener. Por eso es tan importante tener claro cómo vamos a organizar el negocio, cómo arrancamos, qué es lo que necesitamos hacer. Otro requisito para ser emprendedor, tener la motivación y las ganas. La motivación, recuerden que es muy importante, es lo que se necesita y se requiere para emprender. Esto es esencial, es imprescindible para poder crear algo nuevo, para apostar por eso nuevo que estamos queriendo alcanzar, para trabajar en pro de cumplir esos objetivos, esas metas que nos planteamos. También adicional, pues es importante trabajar la motivación y esto siempre nos pasa cuando estamos iniciando algo, entonces nos motivamos, le metemos la ficha al inicio porque es un nuevo negocio, un nuevo proyecto, pero después ya nos empiezan a bajar las ganas, ya se nos están yendo, entonces ahí es importante trabajar esa motivación, esto ya lo habíamos hablado, es fundamental. Yo debo tener ese amor y esa pasión, que es lo que a mí me va también a inyectar motivación en lo que hago. Porque si me salen problemas, si me surgen obstáculos, pues que yo lo pueda superar. Esto es muy importante, o sea, yo no me puedo quedar ahí enfocado en que algo malo pasó y ahora qué hago. Denme un segundo que me están saliendo los mensajitos en el chat. Entonces decía Paola, un plan y conocimiento sobre el proyecto a realizar. José Edison, tener visión estratégica, capacidad de liderar. Olga dice financiamiento, idea de negocio, plan de negocios. Wilfredo, autodisciplina, pasión, motivación. Con esto tendremos un aprendizaje continuo. Carlos Ticora, tener los recursos y el conocimiento para que funcione la empresa o el negocio. Así es, todos son súper importantes también. O sea que es necesario tener un montón de cositas ahí que nos van a permitir o nos van a ayudar pues justamente a avanzar. Otro punto importante, hay que aprender a adaptarnos a los cambios y esto también lo hemos hablado. Recuerden que en la vida la única constante es el cambio y lo mismo pasa en las empresas. El cambio siempre va a estar ahí. ¿Qué es? Pues esa constante que siempre nos tenemos que empezar a adaptar. Entonces la adaptación al medio pues es fundamental para todas las personas y obviamente para un emprendedor tiene que ser aún más importante y más fuerte. El emprendedor pues debe saber cómo convivir con los cambios, con los obstáculos que se producen obviamente en el ámbito empresarial, qué necesitamos para afrontarlos, cuáles pueden ser esos posibles cambios que se pueden presentar y cómo yo también los puedo afrontar. A veces pues no solamente es cambio interno de la empresa, sino también digamos a nivel legislativo, una nueva ley, un nuevo proyecto, algún cambio que pues justamente nos puede afectar la empresa, ya sea positivo o negativamente, aspectos externos como lo hablábamos la semana pasada con lo de pandemia cuando pasó. Entonces, pues, si a mí me encierran, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a vender? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? O que yo cambie mi equipo, porque era lo que yo les decía ahorita. Puede pasar que, pues, en muchas ocasiones hay que tomar decisiones. Si esa persona a mí no me ayuda, no me aporta de manera positiva para alcanzar mis metas y mis objetivos como empresa, pues, hombre, yo tengo que cambiar al personal. Esto sí es muy importante, o sea, hay que dar oportunidades, pero yo siempre digo que yo no me puedo sentar a esperar que el cambio siempre se dé. Es muy diferente a tener una relación de pareja que usted espera y espera y espera a que la pareja cambie, pero a nivel empresarial usted no se puede llevar la vida esperando a que un empleado cambie. Si no tiene buena actitud, si no tiene disposición, pues eso le va a ver a usted, le va a afectar el negocio y por eso es tan importante, pues que si a veces es necesario cambiar al personal, pues tocó cambiar, ¿cierto?
Que si cambió el mercado, lo mismo, qué cosas nuevas pasaron, hay que hacer investigación de mercados, ver qué está pasando allá afuera, cuáles son esos cambios que trae pues justamente el mercado. Adicional, pues que si se presentan esos problemas, cómo los puedo afrontar, cuáles serían esas soluciones o esos temas rápidos para poder dar respuesta, para poder alcanzar pues justamente esas metas o esos objetivos. Y pues obviamente hay que aprender a ser también eficientes, eficaces, trabajar en pro del negocio, en pro de la empresa. No nos podemos sentar a esperar a que las cosas se den y que lleguen solitas, sino que realmente pues toca sí o sí trabajar para que se den también. Y también encontramos el tema de la formación, que esto lo hablamos la semana pasada con el tema de la ambición. Recuerde que es importante crecer, recuerde que es importante aprender temas nuevos, uno nunca para de aprender. Como lo hablaba el día viernes en una de las clases que tuve en la noche y lo hablábamos justamente de eso y decíamos, oiga, sí, la única constante es estar aprendiendo, o sea, y que uno se preocupe si al final del día terminó su día y no aprendió nada, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? La vida es de constante aprendizaje y lo mismo pasa con los emprendimientos. Hay que aprender, es necesario aprender cada día algo nuevo, que yo me enfoque en estudiar, en aprender muchas cosas. Hay tantas áreas dentro de la empresa que yo como dueño de un negocio tengo que aprender. Obviamente yo no me puedo volver experto en todo, ¿no? Entonces yo no me puedo volver experto en temas de derecho, en temas legales, de contabilidad, pues obviamente no vamos a ser expertos en todo, pero sí debe tener leves nociones de justamente eso, cómo vamos a funcionar o operar. Que si yo tengo que pedir ayuda, pues la tengo que pedir, tengo que aprender también de los demás, yo no me las sé todas. Entonces, por eso es tan importante rodearnos de personas con el conocimiento que le aporten de manera positiva a la empresa. Entonces, muchas ocasiones no nos damos cuenta, creemos que todos nos la sabemos y mentiras que no. Y también, pues hay que aprender de los demás. Entonces, sí es súper importante aprender de todo lo que nos pasa. Y bueno, recuerde algo muy importante y es que a nivel de emprendimiento hablamos muchísimo de la cultura emprendedora. Cada cultura tiene, cada país pues tiene una cultura y eso pasa en todo el mundo, pero también hay que entender y hay que tener en cuenta que hay momentos muy importantes para poder crecer y trascender como empresa y justamente es donde hay que aprovechar pues ciertos cambios positivos que se pueden generar. Entonces yo tengo que estar atento a lo que pasa allá afuera, identificar esas oportunidades. Lo hablábamos la semana pasada, que los productos surgen pues de una necesidad, como el ejemplo de Mía con el champú para los piojos. Entonces pues efectivamente hay que mirar, analizar cuáles son esas oportunidades de mercado, cuáles son esas formas de satisfacer esas necesidades de esas personitas ahí afuera, tener formas pues obviamente de progresar y de desarrollarnos. También hay que trabajar el tema de la innovación y la creatividad como lo hablábamos. Es una habilidad que es importante desarrollar porque esto nos va a permitir crear procesos creativos e innovadores dentro de la compañía y pues obviamente esto está orientado justamente a las necesidades y deseos de nuestros clientes. También otro punto muy importante en la cultura empresarial y es la acción. Yo no me puedo quedar pensando en muchas ideas de negocio. Yo creo que a todos ustedes les ha pasado que usted se sienta a pensar y dice, ay, yo quiero montar un negocio, volverme mi propio jefe, pero ¿qué monto? Ay, no, sí, ya, se me pasaron 3 ideas de negocio por la cabeza. Sí, se le pasaron muchas ideas, pero ¿hizo algo? No, no pasó a la acción. Entonces, esto es muy importante en la cultura empresarial, no solamente quedarme en la lluvia de ideas, el que yo esté pensando en hacer muchas cosas, pero al final no tomo la acción o la decisión de actuar y de hacer las cosas. Por eso es tan importante la acción. Y por último, el tema del mejoramiento continuo, que es la capacidad de aprender de aciertos y errores
para no volverlos a cometer o no repetir la misma historia. Esto es el mejoramiento continuo, adicional pues a todo lo que se hace dentro de la empresa a nivel de procesos, que también se trabaja en mejoramiento continuo, se hacen auditorías, evaluaciones de procesos, porque es la única manera que nos permite pues justamente mejorar y no quedarnos pues en lo mismo de siempre. También pues es importantísimo que yo empiece a analizar esos procesos, ¿no? Entonces yo analice, revise cómo lo estamos haciendo, de pronto si hay que adicionar algún cambio o por el contrario no está tan chévere el tema y hay cositas que cambiar. Pueden pasar muchas cosas, por eso es importante el mejoramiento continuo. Y también dentro de la cultura empresarial, pues hablamos que favorece a tres partes muy importantes cuando yo monto negocio. Primero, cuando yo creo un negocio, monto empresa, pues no solamente me voy a beneficiar yo, es decir, me beneficio primero yo porque obviamente me vuelvo una persona independiente, creo mi propio negocio, me voy a volver mi propio jefe, voy a dedicar el tiempo suficiente para sacarlo adelante. Por eso es importante trabajar en la confianza en nosotros mismos, en hacer realidad esos sueños y esas ideas, no solamente quedarnos ahí pensando y botando ideitas en la cabeza, pero no hacemos nada. Pero también favorece a muchas personas más. Entonces, ¿a qué favorece? Pues la empresa da la oportunidad también de contribuir a la función social, de generar empleo, de darle la oportunidad a nuevas personas que crezcan, que salgan adelante, que mejoren su condición de vida. Y esto es muy importante y muy chévere cuando uno crea negocio, y es el poder aportar ese granito de arena para cambiarle la vida a unas personas y a sus familias, y por ende pues también favorece a la comunidad. Entonces aquí hablamos de que implica el impulso a los procesos de creación e innovación en el campo empresarial, y es la posibilidad real pues de poder nosotros controlar ese propio desarrollo de la sociedad y la comunidad y también del país, porque aportamos también al país. Bueno, ahora vamos a pasar, les voy a mencionar para que aprovechemos un poquito este espacio y el video lo dejamos para mañana, es las fases para poder emprender un negocio. Este se los voy a poner grande para que lo alcancen a ver, porque a veces no se ve muy bien por lo grande, por las imágenes. Y recuerde que cuáles son las fases para poder emprender un negocio. Primero, recuerde que todo sale o surge de una necesidad. Entonces debo identificar la necesidad allá en el mercado, allá afuera, de qué se está necesitando, se está requiriendo. Cuando yo identifico qué necesidades hay allá afuera, qué es lo que yo puedo de pronto crear, paso al segundo paso, que es tener una idea de negocio. ¿Qué puedo crear yo? Vámonos para el ejemplo de Mía, de la niña de los champús. Ay, no, es que ya probé tantos champús para piojos, pero no, me reseca el cabello, me vuelve el cabello horrible, me lastima, me pica, me arde, me quema. Pues ahí hay una necesidad. ¿Qué hizo ella? Pues se le ocurrió la idea de tener su propio champú con otros componentes, con otros productos diferentes a los que quizás la gran mayoría de empresas tienen. Ahí es donde llega esa idea de negocio. Pero adicional a yo tener esa idea de negocio y decir, bueno, quiero crear un champú, es pasar también al tercer paso, y es la decisión de transformar esa idea de negocio, en emprendimiento. Ahí es importante dar ese paso y es donde más muchas veces nos da miedo. Botamos muchas ideas, pensamos en un montón de ideas de negocio, de qué vamos a vender, qué vamos a hacer, pero no pasamos a la acción. Entonces ahí es donde hay que tener esa decisión de transformar esa idea de negocio en un negocio. Cuarto, ya cuando yo ya tengo claro que quiero emprender, qué es lo que quiero hacer, qué necesidad voy a suplir, qué productos voy a vender o servicios voy a vender, me voy al tema de poder elaborar un plan de negocio. Ese plan de negocio lleva varias variables que son súper importantes para el desarrollo interno de la empresa y a nivel, pues obviamente, tener como ese paso a paso y que es lo mínimo que yo debo trabajar. Y pues obviamente después de que yo desarrollo ese plan de negocio, pues tengo que pasar a crear la empresa. Y esto pues ya va a constitución legal, que yo me registre en Cámara de Comercio, que identifique pues qué tipo de sociedad voy a manejar, etcétera.
Luego de que yo cree la empresa, ahí sí me voy a desarrollar esos productos y lanzarlos al mercado, que me conozcan, empezarlo a vender, no sé, en el barrio, en la comuna, en el sector, en la ciudad o a nivel nacional, o por el contrario, pues yo quiero exportar. Ah, bueno, perfecto, entonces nos vamos a exportar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y justamente pues ahí es donde viene el tema del lanzamiento del producto al mercado, viene el tema de conseguir financiación, que yo necesito los recursos financieros para poder pues obviamente sacar adelante mi proyecto, mi negocio, y por último pues no quedarme solamente en ese dinero para crear mi negocio y ya, sino también el crecer y expandirme, que eso también lo hablábamos en su momento, que es muy importante. Yo tengo que mi negocio buscar que crezca, no que se me quede en lo mismo desde hace 5 años con las mismas 3 personas. Esto es súper importante, pero muy importante. Entonces, lo primero que se debe realizar justamente o desarrollar es que el emprendedor identifique esa necesidad y cómo la podemos cubrir dentro de la sociedad. Esto se puede cubrir de muchas maneras, siempre se pueden crear productos innovadores, ingeniosos, que pues obviamente puedan transformar o actualizar ese servicio o ese producto que vamos a vender. También es muy importante desarrollar otra habilidad que es el tema de la observación. Hay que aprender a observar, verificar si esa idea es comercializable, identificar a posibles compradores, quiénes nos podían comprar, cómo lo podemos vender, cómo nos van a pagar, a qué puntos de venta vamos a llegar, dónde los voy a vender, etcétera. Y también pues si es ver también si es viable o no, ¿no? Porque una cosa es que yo piense que va a ser el hit y que va a ser, mejor dicho, lo va a vender todo, pero es lo que yo piense, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer investigaciones de mercados, identificar las necesidades para poder desarrollar, pues, productos o servicios más orientados a esas necesidades. Y pues obviamente, como lo hablábamos hace un rato, hay que aprender a arriesgarse, a decidir, a transformar pues obviamente el proyecto de vida. También pues dentro de ese plan de negocio es importante que se haga una carta de presentación del proyecto empresarial. Aquí pues lo que vamos a detallar es como las características del producto, del bien, del servicio. Se analiza pues obviamente su viabilidad, la rentabilidad. Vamos a empezar a trazar pues estrategias de ventas, de marketing para ver cómo nos van a ayudar a alcanzar esas metas, esos objetivos, cómo vamos a buscar la forma de monetizar o de buscar ese dinero. También es importante revisar los aspectos legales, cómo la vamos a constituir la sociedad, qué tenemos que hacer para inscribirnos, establecer muy bien el plan de la empresa, porque eso nos va a permitir pues obviamente establecer las estrategias que nos van a servir. También aquí en este punto pues es importante identificar los puntos débiles y fuertes, y por eso es importante aplicar la matriz DOFA o DAFO o FODA. En muchas lecturas se encuentran de esta manera. Y también pues desarrollar el plan de marketing, el de ventas, el desarrollar la forma de vender, la idea de posibles inversores, proveedores, al igual que clientes, que es importante pues también aquí saber qué acciones vamos a hacer a nivel de marketing, si vamos a necesitar financiación, préstamos bancarios, algún socio, bueno, cómo vamos a sacar cierto dinero que va a ser importante. Y también, como les mencionaba, pues la constitución legal de la empresa, que es muy importante. Este paso no se puede saltar, no se puede obviar. A veces hay personas que no hacen el tema legal porque tienen que pagar impuestos, porque tienen que hacer muchas cosas, pero esto siempre es recomendable hacerlo. No podemos crear un negocio y no hacer las cosas de manera ordenada y legalmente, porque pues obviamente eso nos puede afectar a futuro. Entonces yo puedo sacarle provecho a esos beneficios que yo obtengo cuando me constituyo de manera legal. Y por eso, pues es muy importante que recuerde que la aventura de emprender es un camino largo y complicado, que aporta tanto experiencias maravillosas como situaciones difíciles de afrontar. Por eso es necesario estar dispuesto a trabajar arduamente por convertir los sueños en realidad, a sacrificar partes esenciales de la vida cotidiana y también pues de seguir insistiendo contra viento y contra marea. Entonces no se le olvide esta frase porque de verdad es muy importante.
No siempre va a ser fácil, no siempre se van a dar las cosas como queremos, por eso es clave que nos enfoquemos muy bien. Y pues obviamente es fundamental que existan pues como dos formas de emprender, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas dos formas de emprender? Una que es replicar propuestas que ya han funcionado en el pasado, que queremos trabajar sobre esas propuestas. Esto pasa mucho, por ejemplo, con tiendas de grandes marcas, franquicias, que ellos ya han trabajado y han estructurado su negocio y pues lo que hacen es vender esa franquicia, que es más fácil para quienes la adquieren. Y también hay otra manera de emprender y es introducir o lanzar al mercado productos nuevos, diferentes, innovadores, distintos a los que ya hay en el mercado, y por eso es tan importante trabajar en la innovación. Si yo no trabajo en creatividad y en innovación, pues voy a seguir sacando de pronto productos que ya existen. Por eso es tan importante que de pronto esa idea de negocio sea diferente a todo lo demás, pero es una forma muy arriesgada, hay que irnos a ensayo y error, pero también tiene muchos beneficios porque vamos a ser diferentes a la competencia y por ende pues vamos a tener unos mayores beneficios porque vamos a ser diferentes. Y bueno, ya con esto voy a parar acá porque mañana les traigo 2 videos. Mañana quiero que hablemos un poquito sobre el emprendimiento, de cuál es ese modelo de negocio o ese plan de negocio. Entonces les voy a tener un video de cómo estructurarlo. Este es el video que está dentro de la presentación que está para mañana. Entonces voy a parar acá porque este es larguito. Vamos a empezar a hablar ya de cómo elaborar ese plan de negocio que es tan importante. Así que lo voy a dejar para que lo veamos el día de mañana. Así que quiero preguntar si tienen de pronto alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que hemos hablado. También, Carlos, tú pones algo muy importante en el chat y es, hay que ver los precios para dar más económicos. Hay que analizar la competencia, pero no siempre se tiene que dar económico, ¿no? Entonces, hay que analizar muy bien. Sí, cómo están los precios dentro del mercado, dentro del sector, quiénes son los que están compitiendo conmigo, cuál es el promedio de precios. Si estamos vendiendo lo mismo, sí sería bueno revisar el tema de precios que sean muy similares, pero si mi propuesta de negocio es diferente, es innovadora, yo puedo cobrar un poco más. No necesariamente tengo que cobrar lo mismo que hace la competencia. Por eso es tan importante buscar cómo diferenciarnos. Si yo quiero hacer lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, vámonos a una panadería. En el sector solo hay una panadería, entonces yo voy a montar otra porque el servicio es malo, el pan no es tan rico, yo voy a vender pan. Pues usted puede hacer pan, perfecto. ¿Qué lo hace de diferente a la otra panadería? Esa sería la pregunta. A decir, ay no, sí voy a poner una panadería, pero me voy a enfocar en las personas que no quieren comer gluten porque les hace daño, entonces voy a vender sin gluten, o ahora que está tan de moda el pan de masa madre, entonces no voy a vender es pan de masa madre. Perfecto, usted ya se está diferenciando de la otra competencia que solamente vende pan. Usted se está enfocando en vender pan de masa madre, ese lo puede vender un poco más caro, ¿sí me hago entender? A que las dos sean igualitas las panaderías, panes similares, pues el precio debe ser muy similar, si no igual, ¿no? Entonces miren la importancia de generar esa propuesta de valor, súper importante. Dice Wilfredo, se compite con calidad. También, Wilfredo, pero pues digamos que ya ahora en estos tiempos lo que hablamos es que todos los productos que se venden sí o sí tienen que ser de calidad, sí o sí. O sea, si yo me quiero mantener en el mercado, sí o sí, porque si no la competencia pues va a vender productos mejores que los míos. Dice Julio César, hay que analizar la relación calidad-precio. Así es también, pero volvemos a lo mismo. Si hay productos que se venden igualitos a los que yo voy a vender, pues entonces me tengo que ajustar a los precios del mercado. Y así la calidad sea mejor o buena, pues entonces ¿cómo me ajusto? Pero si yo lo hago diferente, pues puedo subir un precio un poco más alto porque soy diferente a lo que hay dentro del mercado. Ana Lazo dice, profe, ¿puede dejar el video del inicio de la clase en el WhatsApp? Dale, sí, Ana, ahorita se los comparto, no te preocupes. Ahora yo se los envío con las otras habilidades para que las tengan. Jenny, estás levantando manito y también estás escribiendo. Dices más de calidad que de cantidad.
También, sí, la calidad sí o sí tiene que ir. O sea, no, esto no es negociable porque recuerden que estamos en unos mercados muy competitivos, que hay mucha, pero mucha competencia y por ende, como hay tanta competencia, pues mis productos deben ser de calidad. Si no, nadie me va a escoger, nadie me va a comprar. Bueno, nos vamos para el taller del día de hoy. Aquí con estas exposiciones voy a parar porque mañana vamos a hablar del plan de negocio, que es lo mínimo que debe tener. Entonces, para que no nos quede a medias la sesión ni el tema incompleto o no se nos alargue más de la cuenta porque siempre es un poquito largo, lo vamos a dejar para mañana. Así que voy a que nos orientemos al taller de hoy. Este taller tiene 6 puntos para desarrollar, pero yo sé que les va a encantar. Si nos da el tiempo mañana, abrimos el espacio para que hablemos sobre este taller y si no, pasado mañana. Pero lo vamos a hablar porque quiero escucharlos para que me digan qué fue lo que encontraron, qué les llamó la atención de eso, de esa tarea. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea del día de hoy? Vamos a ingresar a un enlace que yo les voy a enviar donde nos van a hablar de 15 emprendedores jóvenes que montaron negocio, montaron empresa y pues justamente al montar esa empresa, pues unos se volvieron exitosos, otros puede que lo hayan vendido. Quiero que ustedes escojan el emprendimiento, van a encontrar 15. Entonces, de esos 15 casos de emprendimiento, escoja uno, el que usted quiera. Yo no le voy a decir cuál. Escoja el que a usted le parezca más chévere, más interesante y bueno, trabaje. No sé, hay una que se llama Pompeya. Entonces, ay, no, yo escogí Pompeya porque me llamó la atención. Ah, bueno, perfecto. Entonces, usted va a desarrollar los 6 puntos que le voy a mencionar sobre esa empresa o sobre cualquiera de las otras que hay ahí. Entonces, escogió esa empresa, ¿qué va a hacer? Se va a ir a investigarla. Entonces, investigue. Después de lo que usted va a leer, investigue cuáles fueron esos aspectos que a usted más le llamaron la atención de ese emprendimiento, qué características tiene. Adicional, ¿qué ventaja usted considera más relevante y por qué de dicho emprendimiento? Tercero, ¿cuál fue la necesidad del mercado allá afuera que esa empresa vio, esa persona vio para que creara ese emprendimiento? Cuarto, ¿cuál ha sido la evolución del emprendimiento desde la fecha que se creó, desde que se haya creado hace 15, 20, 30 años o 10 años, 5 años hasta el día de hoy? Y obviamente, pues investigue un poquito la empresa, cuáles son sus objetivos empresariales, mencione 3, cuáles llamaron la atención y por qué. Y por último, según usted, analícelo como emprendedor o como si usted fuera una persona emprendedora, analice cuáles son esas 3 ventajas de ese negocio, de ese emprendimiento que lo hace resaltar del resto de la competencia. Y por último, ¿cuáles son esas desventajas? Que usted diga, no, la desventaja o las desventajas para mí fueron estas, ¿sí? Entonces, ese va a ser el taller para el día de hoy. Aprovechemos que terminamos un poquito más temprano para que vayan adelantando el taller. Van a ser muy poquitos los talleres que van a tener varios puntos, entre esos para que lo desarrollen. Entonces, aprovechemos el espacio, lo hagamos e investiguen. Entonces, la invitación, vayan al enlace, vean los 15 casos y después de leerlos todos, escoja uno que le llame la atención y sobre ese va a trabajar. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas sobre el taller. Este no es foro, entonces recuerden que como no es foro, no tienen que escribir directamente nada, sino que lo tienen que hacer o en la agenda o en algún procesador y ahí sí lo cargan el archivo, ¿vale? Para que no se les olvide. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Mañana nos vamos a entrar a hablar sobre plan de negocios, cuáles son esos pasitos, qué es lo que necesitamos para empezar a desarrollar. Les traigo el video de una persona muy inteligente, muy pilosa, una chica, que ella les va a explicar qué es lo mínimo que se necesita para tener ese plan de negocios que es tan importante antes de arrancar en forma con la empresa. Entonces, mañana los espero para que empecemos con un video de reflexión y luego pasemos a hablar sobre el plan de negocios. Así que bueno, si no tienen dudas,
desearles una excelente tarde, un feliz inicio de semana. Vamos para nuestra semana 2 de este mes de junio. Este año va volando, así que recuerde que la otra semana cerramos el curso. En una semanita estamos terminando. A partir del día miércoles les empiezo a enviar relación de entrega de talleres como se los envié el viernes. ¿Listo? Entonces, para que estén atentos. Pero sí es importante que vayan al día con las actividades. Así que nos vemos mañana martes a las 2:30. Los espero. Dios los bendiga. Feliz tarde. Ahora les empiezo a enviar la información.